Bueno, la base de datos sobre la que trabajaremos será una de banco. En dicha base de datos, supongamos que nosotros como trabajadores nos encargan de realizar, según la base de datos ya existente, a qué personas sí y a qué personas no, darles un respectivo crédito. Entonces, para hacer esta predicción, lo primero que tenemos que hacer es cargar una base de datos, la base de datos del banco. Entonces, en este caso, para cargar dicha base de datos, vamos a escribir aquí read y vamos a introducir un tipo de archivo que es el read CSV, y este nos va a servir para leer las bases de datos. Entonces le vamos a dar doble clic, vamos a cargar la base de datos, last directory, y ok, aquí un punto importante, el train es la base de datos ya existente, es con la que el banco ya ha estado trabajando, y test son para los nuevos usuarios que no tienen un registro de crédito, y sobre este va a ser el que el banco quiere que nosotros les hagamos una predicción. Entonces, primero vamos a cargar la base de datos ya existente, que vendría a ser el de train, le damos en Nets, y después nos va a arrojar esta ventana. En esta ventana aquí tiene unos apartados, aquí va a decir sobre qué columna queremos que empiece. En este caso queremos que empiece desde la primera columna, desde el ID. Después dice el separador de las columnas, que en este caso va a ser la coma, porque los archivos CSV se separan por comas. Y después aquí nos va a dar la base de datos, que como les había mencionado, esta es la base de datos que ya maneja el banco como tal. Este va a ser pues todos los datos, que si el género, que si está casado, que si tiene dependencias, su educación, si está graduado o no está graduado, etcétera, etcétera. Y esa es la columna más importante de todas, que esta vendría a ser la que si ya esta persona tiene crédito o no tiene crédito. Y sobre esta va a ser la que se van a hacer las, las predicciones para la otra base de datos. Entonces aquí simplemente le vamos a dar en Nets. Esta es como la vista previa de la base de datos, si nos parece bien, si nos parece mal, si le hacemos correcciones aquí en las tuerquitas, y si nos parece bien, pues ya simplemente le damos en Finish. Una vez dado en Finish, ya este CSV ya se le cargó la base de datos. Entonces le damos en AutoModel. Una vez aquí en AutoModel, lo que vamos a hacer a continuación es determinar qué tipo de algoritmo es el indicado a utilizar para nuestra base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aquí darle en Import New Data. Pues aquí damos en My Computer. Después aquí vamos a buscar el mismo que hace rato utilizamos, que es el train. Aquí lo tenemos. Aquí lo mismo que en la anterior, nos va a decir, nos va a mostrar la base de datos y nos va aquí a decir que sobre cuál columna y el separador. Le damos en Nets. Aquí nos va a dar la vista previa que tiene la base de datos. Le damos en Nets. Marcamos Local Repository, que es donde se nos va a guardar esto. Y le damos en Finish. Le damos en Yes. Y después nos va a arrojar a esto. Esto es como la vista de qué es lo que le queremos hacer a la base de datos. En este caso, como habíamos dicho que queríamos hacerle predicciones hacia esta columna, que es la de los créditos a las personas que sí les han dado y a las que no. Entonces esta la voy a marcar, le vamos a dar aquí en Predict y después le vamos a dar acá en Nets. Aquí nos va a mostrar un pequeño resumen de cuáles son las personas, cuántas son las personas más bien que les han dado el crédito y cuántas personas no se les ha dado el crédito. Le damos en Nets. Aquí este apartado es importante debido a que en este podemos marcar o desmarcar archivos o más bien campos que sean irrelevantes. En este caso, por ejemplo, está desmarcado el ID porque para realizar esta predicción no es necesario el campo ID. Con todos los demás se va a dejar tal cual, debido a que los bancos en su mayoría trabajan con todos estos campos para realizar predicciones de esta índole. Entonces aquí simplemente le daremos en Nets. Y después en este otro apartado nos va a mostrar todos los algoritmos o modelos que se van a utilizar. Por ejemplo, aquí nos va a decir que va a utilizar el teorema de Bayes. Nos va a decir aquí también que utiliza el árbol de decisiones, el de regresión. Entonces, en fin, todos estos algoritmos o modelos los va a aplicar a nuestra base de datos. Entonces le daremos simplemente en run y aquí simplemente va a quedar esperar a que ejecute cada uno de los algoritmos. Después de que se termine de cargar todos los algoritmos,
si se fijan, va apareciendo estos iconitos. Cada uno de estos iconitos significan ciertas cosas. Entonces simplemente primero esperamos a que terminen y ahorita decimos qué significan. Ya va en este, Booster Trees. Ahora en este, en Vector Machine. Y listo. Ya con esto acabaría el análisis de nuestra base de datos con todos los algoritmos o modelos. Como podemos ver o observar, cada uno de esos iconitos significan cosas. Por ejemplo, este primer iconito significa que el teorema de Bayes es el más económico con respecto a los demás. Quiere decir que si utilizáramos este modelo sería el más barato de utilizar. Después este otro es el que es más rápido al ejecutarse en total. Es decir, si nosotros utilizamos este algoritmo, la utilización de este algoritmo será más rápida en total. Después este otro no es el más rápido en total, pero sí es el más rápido en realizar anotaciones. Y por último está el árbol de decisiones, que es, como aquí podemos observar, el que tenga este iconito es el que va a ser como el ganador, el algoritmo ganador. Entonces, según nuestro análisis que acabamos de realizar, podemos determinar que el algoritmo más adecuado para nuestra base de datos, en este caso, o para hacer las predicciones del crédito, de si darle crédito a alguien o no, es el árbol de decisiones. Entonces, una vez que ya hicimos esto, volvemos a Design. Y aquí ahora vamos a buscar la palabra rate, vamos a agregar otro. Y ahora en este lo que vamos a hacer es cargar la otra base de datos, que va a ser la de test, que como recordaremos la de test es el encargado de las predicciones, son los archivos que no tienen el apartado de los créditos. Entonces sobre este va a ser el que vamos a realizar las predicciones. Damos nets, el mismo procedimiento que en el otro que hicimos. Aquí va a mostrar el start row, el separador de la columna, la base de datos. Como vemos aquí no nos aparece el otro apartado del crédito. Aquí le damos a Nets, aquí nos va a mostrar un resumen como otra vez. Y como ven, de igual manera no aparece el apartado de crédito. Aquí le damos en Finish. Y con esto ya estaría cargada la segunda base de datos aquí. Posteriormente a esto, lo que se tiene que hacer es agregar ahora el modelo que vamos a utilizar. Que como recordaremos, el modelo que vamos a utilizar es el de modelo de árbol, Decision Tree. Lo agregamos. Vamos a conectarlo, por ejemplo, aquí. Primero lo conectamos, help to solve the problem. Y vamos a buscar el que se llama Luan Status. Aquí le vamos a dar un OK. Se nos va a crear este set role automáticamente. Este no le vamos a hacer nada. Y después vamos a agregar otro que va a ser el encargado de correr el modelo como tal. Entonces aquí vamos a dar apply model. Agregamos un apply model. Este va a ir conectado con este. Se lo conectamos con este. Y este lo conectamos a respuesta. Y este lo conectamos a la respuesta o salida. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer simplemente será correrlo y ya está. Entonces vamos a correrlo. Aquí podemos visualizar el árbol de decisiones que nos crea por default. Cada uno del árbol de decisiones se va a separar por lo que el programa vea viable. Y en cada uno va a tener como resultado un yes o un no. Como que podemos ver, de aquí sale un yes o un no, y así un yes o un no, un yes o un no, un yes, y así según lo que el árbol de decisiones determine, o al algoritmo que determine. Y así para todos. Yes, yes, no, yes, no, yes. Y así para todos. Y eso sería con respecto al algoritmo. Si nosotros queremos checar cuál es la predicción que hace el algoritmo, tendremos que darle aquí en Example Set. Y aquí nos va a mostrar las predicciones que se realizan con ese algoritmo. Como podemos ver en nuestra nueva base de datos, las predicciones que hace es, por ejemplo, que al primero le dice que le hace una predicción de yes y lo hace sobre una confianza de 0.7 de que sí le den el crédito y con una probabilidad de 0.2 de que no le den el crédito. Entonces obviamente va a ganar el porcentaje que tenga más. Y así aplica para todos. Aquí están las predicciones de cada uno de los datos que se nos encargó a realizar las predicciones. Ya este como tal sería el resultado final.
Y ya sobre este resultado final va a ser sobre el que el banco va a trabajar y va a decir, ah, entonces a esta persona sí le vamos a dar el crédito o a estas personas no les vamos a dar el crédito. Eh, Eso sería con respecto al mejor modelo que sería para este tipo de base de datos, que sería el árbol de decisiones. Pero supongamos que queremos utilizar otro tipo de modelos. ¿Qué otro tipo de modelos se pueden utilizar? Podemos utilizar, por ejemplo, el de regression. Uy, el de regresión. Aquí está, Logistic Regression. Entonces, para agregar, por ejemplo, otro modelo, lo que tenemos que hacer es agarrar este, clic derecho, eliminar, agregamos este, le damos, lo conectamos y listo, simplemente le daremos en correr. Listo. Esto es como los cálculos que hace automáticamente el algoritmo. Estos son cálculos que hace. Y si queremos revisar los resultados, le damos igual aquí en el sample set. Y como vemos, todos nos los va a marcar como nulos, o más bien como no, que no les va a dar el crédito. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que todos los algoritmos trabajan de diferente manera. Y en este caso, el de regresión trabaja pues de una manera que diferente o más bien interpreta diferente los datos a como lo haría el de árbol de decisiones. Entonces es por eso que el anterior paso de escoger correctamente el modelo a utilizar es bastante importante debido a esto, a que si no nos puede arrojar resultados no satisfactorios. Supongamos que esto lo entregamos a los encargados del banco y no, pues ya nos despiden al toque con este tipo de resultados. Entonces, supongamos que queremos utilizar otro modelo. En vez de este que ya vimos que es cero viable, queremos escoger, por ejemplo, el otro que también era viable, que era el teorema de Bayes. Entonces, el teorema de Bayes que diga. Entonces, haremos el mismo procedimiento. Esto lo eliminamos y buscamos el de Bayes. Y aquí sería el de Bayes. Aquí lo conectamos. Y de igual manera le damos en correr. Esto sería como el cálculo que hace, el algoritmo, lo que tiene por dentro. Y si queremos revisar los resultados, le daremos aquí en el sample set. Y aquí me va a mostrar los resultados. Como vemos, estos son resultados ya tal vez un poco más coherentes que el anterior. Bueno, que el anterior, obvio, pero que el primero está en duda porque no por nada el mismo programa escogió que la mejor opción era, o el mejor modelo o algoritmo era el de árbol de decisiones. Entonces, ese ya nos muestra otros resultados. Pueden ser viables. Como recordaremos, el beneficio que tenía este modelo era que iba a ser más rápido y más barato, si no mal recuerdo. Entonces, si nosotros ejecutamos este modelo, va a ser más barato emplearlo que, por ejemplo, el árbol de decisiones. Pero obviamente el árbol de decisiones es mejor, según los resultados del automodel. Y pues esto sería todo por la parte práctica. Muchas gracias por su atención.